al ver cómo una mujer adinerada llevaba una cuna a un tiradero. Un joven le preguntó, «Disculpe, ¿me permite llevármela para mi hermanita?» La mujer se sobresaltó, se dio la vuelta y, palideciendo, se subió rápidamente a su coche sin responder nada. Cuando el muchacho se acercó a la cuna y levantó la cobija, retrocedió horrorizado por lo que vio. A Margarita de la Torre nunca le había importado la opinión de los demás. Incluso en ciertos círculos la llamaban la reina de hielo, calculadora, egoísta, obstinada. Y fue precisamente así como la amó su esposo, Gregorio Cárdenas. Gracias a ella, él había logrado construir todo un imperio, pero a veces lidiar con Margarita era demasiado difícil. Margarita entró en el comedor exactamente a las 7 de la noche. Sus tacones resonaban sobre el piso de mármol, marcando cada segundo con la precisión implacable de un metrónomo. Su mirada recorrió la mesa vacía y luego se posó en el reloj de pared, una pieza de maestros suizos. 7:02. Gregorio debía aparecer en 8 minutos, ni antes ni después. En 23 años de matrimonio, nunca se había retrasado más de 5 minutos para la cena. La mesa estaba vacía. Margarita sintió como la conocida irritación comenzaba a crecer en su interior. No toleraba el caos, el desorden, la alteración de la rutina establecida. Su vida estaba construida como un mecanismo impecable, donde cada pieza ocupaba su lugar y las personas cumplían sus funciones sin demoras ni excusas. «Alicia». Su voz cortó el silencio del comedor. «¿Por qué la mesa no está puesta todavía?» Desde la cocina se oyeron unos pasos apresurados. Apareció la cocinera, secándose las manos en el delantal. Alicia rondaba los 50. Llevaba 7 años trabajando en la casa de los Cárdenas y había aprendido a reconocer las entonaciones de su patrona. «Señora Margarita, no me doy abasto», dijo con un tono de disculpa. «En 2 minutos todo estará listo. Es que Marina pidió el día libre hoy y tuve que hacer también su trabajo». Margarita se sentó en la silla a la cabeza de la mesa, cruzando los brazos sobre el pecho. Sus ojos oscuros, enmarcados por un maquillaje perfecto, se entrecerraron. «¿Y cómo se atrevió?», pronunció cada palabra lentamente, como si la masticara. «¿Por qué no sé nada de esto?». Alicia comenzó a colocar los cubiertos con nerviosismo, tratando de no cruzar la mirada con su patrona. «Don Gregorio le dio permiso», dijo mientras disponía los platos apresuradamente. «La mamá de Marina se puso muy grave. Le llamaron del hospital en la tarde. Le dijeron que tenía que ir de urgencia». Don Gregorio la escuchó llorando en la cocina y la dejó ir. Margarita resopló. Claro, Gregorio, su esposo siempre había sido demasiado blando con el servicio. Fue ella quien le enseñó a ser duro en los negocios, a tomar decisiones sin sentimentalismos. Pero en casa, él seguía siendo aquel romántico sensible que había conocido en la universidad un cuarto de siglo atrás. Que sepa diferenciar el trabajo de la familia. Si algo no le parece, nadie la obliga a quedarse aquí. Alicia no dijo nada y continuó poniendo la mesa. Sabía que era inútil discutir con la señora Margarita. En 7 años de trabajo, había visto pasar por esa casa a docenas de sirvientas, jardineros y choferes. Todos cometían el mismo error, intentaban explicar, justificarse, pedir clemencia. Margarita no perdonaba la debilidad. Desde la cocina llegaban aromas apetitosos. Alicia iba y venía, trayendo copas de cristal, cubiertos de plata y platos de porcelana con borde dorado. Todo ocupó su lugar. En 5 minutos. La mesa estaba impecablemente servida. Margarita volvió a mirar el reloj. 7:11. Y Gregorio se retrasa, murmuró, sacando su celular. Marcó el número de su esposo. Los tonos de llamada le parecieron interminables. Finalmente, Gregorio respondió. De fondo se oía el ruido del tráfico. La cena está lista y tú todavía no llegas. Margarita no perdió tiempo en saludos. Gregorio, ¿está todo bien? Sí, querida. ¿Todo bien? La voz de su esposo sonaba tranquila y familiar. La junta se alargó, pero ya estoy por llegar. Unos 5 minutos. No más. No te preocupes. Margarita colgó sin despedirse. Preocuparse. Ella nunca se preocupaba en el sentido en que lo entienden otras personas. Simplemente no toleraba que algo se saliera del plan. Al comedor entró Bárbara. Su hija de 20 años era una copia de Margarita en su juventud. El mismo cabello oscuro, los mismos rasgos finos, la misma estatura. Pero el carácter de la chica era completamente diferente, suave, dócil. Margarita a menudo pensaba que Bárbara se parecía demasiado a su padre. Buenas noches. Mamá. Bárbara se sentó en su lugar. Margarita la examinó con una mirada evaluadora, el rostro pálido,
ojeras oscuras bajo los ojos, una especie de desconcierto en la mirada. Buenas, respondió secamente. Bárbara miraba su plato en silencio. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con la servilleta. Margarita lo notó, pero no dijo nada. Conocía a su hija. Si algo andaba mal, tarde o temprano Bárbara hablaría por sí misma, o no lo haría. En cualquier caso, no era momento para interrogatorios. La puerta de entrada se cerró de un portazo. Se oyeron los pasos pesados de Gregorio. Entró en el comedor, quitándose el saco sobre la marcha. Era un hombre corpulento, con una figura que había ganado peso con los años, cabello canoso y un rostro amable. Así lo había amado Margarita, grande, confiable, predecible. Perdón por la tardanza, se inclinó hacia su esposa y le dio un beso en la mejilla. Buenas noches, Barbarita. La hija le devolvió una sonrisa débil. Se sentaron a la mesa. Alicia sirvió la sopa y se retiró en silencio. Gregorio tomó la cuchara con apetito. Margarita comía lentamente, observando de vez en cuando a su hija. Bárbara solo picoteaba la comida con el tenedor, sin llevarse nada a la boca. «Te ves mal», dijo finalmente Margarita. «¿No estarás enferma?» Bárbara abrió la boca para responder, pero en ese momento su rostro se contrajo. Se levantó bruscamente de la mesa, volcando la silla, y salió corriendo del comedor. «Bárbara», la llamó Gregorio, pero su hija ya había desaparecido tras la puerta. Margarita suspiró y dejó los cubiertos. «Otra vez con su costumbre de comer en cualquier lado», dijo. «¿Cuántas veces le he dicho que no coma esos tacos callejeros con sus amigas?» Gregorio frunció el ceño. «¿Y si de verdad se siente mal? ¿Llamamos a un doctor?» «No seas dramático. Es un simple malestar estomacal». Margarita tomó un vaso de agua. «Ya se le pasará». Se quedaron en silencio unos 5 minutos. Finalmente, Bárbara regresó, aún más pálida y con las manos temblorosas. Se desplomó en la silla, sin mirar a sus padres. «¿Cuántas veces te he dicho que comas en lugares decentes?» Margarita no pudo contener el sermón. «No tienes por qué comer esos tacos con tus amigas. Si ellas no pueden pagar un buen restaurante, es su problema. Tú tienes tarjeta. Puedes comer donde quieras. Gracias». «Mamá», Bárbara se levantó. Su voz sonaba apagada. «No quiero cenar. Mejor me voy a acostar». Salió del comedor sin esperar respuesta. Gregorio la siguió con una mirada preocupada. «Quizás deberíamos». «Déjala», lo interrumpió Margarita. «Mejor hablemos del contrato de mañana». «¿Te reúnes con Solís a las 10?» Gregorio asintió, cambiando al tema del trabajo. Era lo único en lo que siempre estaban de acuerdo. Los negocios. Margarita recordaba cómo habían empezado juntos. Una pequeña oficina en las afueras, unos pocos contratos, noches interminables revisando documentos. Fue ella quien lo convenció de arriesgarse, de pedir un gran préstamo, de pasar al siguiente nivel. Fue ella quien construyó las relaciones, negoció, encontró a la gente adecuada. Gregorio era el ejecutor, ella, el cerebro de su imperio. «A las 10, confirmó él. «Solís está de acuerdo con nuestras condiciones. Creo que todo saldrá bien». «Bien», Margarita bebió un sorbo de vino. «¿Y el viaje de negocios?» «Salgo pasado mañana por la noche», Gregorio suspiró. «Estaré allá 2 semanas. Tengo que supervisar personalmente el lanzamiento de la nueva línea de producción». «2 semanas», repitió Margarita. No le gustaba que Gregorio se fuera por mucho tiempo. No porque lo extrañara, rara vez se permitía tales sentimentalismos. Simplemente, sin él, tenía que tomar muchas decisiones por su cuenta. Y eso requería esfuerzo y tiempo adicionales. «No hay de otra», Gregorio se encogió de hombros. «Si queremos que todo funcione como un reloj, se necesita control personal». Terminaron de cenar discutiendo los detalles de los próximos acuerdos. Alicia recogió la mesa. Margarita se levantó con la intención de ir a su despacho. Aún le quedaban documentos por revisar antes de la mañana. La noche transcurría en calma. Afuera, la oscuridad se espesaba. Dentro de la casa, una luz suave lo iluminaba todo. En algún lugar de arriba, sonaba una música suave desde la habitación de Bárbara. Todo estaba en su lugar, todo iba según el plan, y parecía que nada presagiaba una catástrofe. Margarita entró en su despacho, encendió la lámpara de escritorio y abrió una carpeta con contratos. Cifras, firmas, sellos. Su mundo, comprensible y predecible. Margarita se despertó a las 6 de la mañana, como de costumbre. Gregorio no estaba a su lado. Se había ido de viaje de negocios durante la noche. Un mensaje urgente sobre problemas en la producción lo obligó a salir de inmediato en lugar de pasado mañana.
Margarita ni siquiera escuchó cómo hizo las maletas y salió de la casa. Dormía con el sueño profundo de una persona con la conciencia tranquila y el día planificado al minuto. Después de ducharse y vestirse con un estricto traje sastre, bajó a desayunar puntualmente a las 8:30. En el comedor ya la esperaba Alicia con café y pan dulce recién horneado. Buenos días, señora Margarita. La cocinera sirvió el café. Don Gregorio pidió que le dijera que llamará en cuanto aterrice. Bien, Margarita se sentó a la mesa y desdobló el periódico de la mañana. Pasaron 10 minutos. Bárbara no aparecía. Margarita levantó la vista hacia el reloj. Faltaban 5 para las 9. Normalmente, su hija bajaba a desayunar a las 9 en punto. Ni antes ni después. Desde la escuela, Margarita la había acostumbrado a una rutina estricta. 8:05. El lugar vacío frente a ella comenzaba a irritarla. Alicia, llamó Margarita. ¿Bárbara no se ha levantado todavía? La cocinera se asomó desde la cocina, secándose las manos. No lo sé, señora Margarita. No la he oído salir de su cuarto. Margarita dejó el periódico. El incidente de las náuseas del día anterior le vino a la mente. Quizás la chica realmente no se sentía bien, aunque Bárbara nunca faltaba al desayuno, ni siquiera con fiebre. Margarita no toleraba la debilidad y había enseñado a su hija a lidiar con los malestares por sí misma. Se levantó de la mesa y se dirigió escaleras arriba. El pasillo del segundo piso estaba vacío y silencioso. Margarita se acercó a la habitación de su hija, a punto de abrir la puerta de par en par, pero se detuvo al oír la voz ahogada de Bárbara. Su hija hablaba por teléfono. Margarita se quedó inmóvil junto a la puerta. Escuchar a escondidas no era su estilo. Siempre prefería las preguntas directas y las respuestas honestas, pero algo en la entonación de Bárbara la hizo quedarse. La voz de su hija sonaba asustada, casi desesperada. «Tú sabes cómo es mi mamá», decía Bárbara. Y Margarita pudo distinguir lágrimas mal disimuladas. «Si se entera, nos va a matar a los dos. A ti y a mí». Margarita no esperó más. Abrió la puerta con tal brusquedad que golpeó contra la pared. Bárbara saltó de la cama. El teléfono se le cayó de las manos sobre la colcha. La joven colgó la llamada instintivamente. Su rostro se puso blanco. «¿Y por qué debería matarte?» Margarita entró en la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Hablaba en voz baja, pero cada palabra sonaba como un golpe. «Espero una respuesta». «Bárbara, mamá, ¿por qué estabas escuchando?» La voz de su hija tembló. Retrocedió hacia la ventana, cubriéndose instintivamente el vientre con las manos. Margarita notó ese gesto. Algo la punzó por dentro, pero no lo demostró. Cruzó la habitación y se sentó en el borde de la cama de su hija, cruzando las piernas. Su mirada no soltaba a Bárbara. «¿Necesito repetirlo?» En su voz no había enojo, solo una fría insistencia. «¿Qué me estás ocultando?» Bárbara guardaba silencio. Sus labios temblaban. Se volvió hacia la ventana, mirando el jardín matutino. Margarita veía cómo los hombros de su hija se estremecían por los sollozos contenidos. «Nada», susurró finalmente Bárbara. Margarita se levantó de la cama y se acercó. Se paró justo frente a su hija, obligándola a mirarla a los ojos. «Sabes que no me gusta repetir las cosas varias veces», siseó entre dientes. «Te pregunto por última vez, ¿qué está pasando?» Bárbara rompió a llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Se abrazó a sí misma, negando con la cabeza. «Mamá, se interrumpió, tragando aire. «Quiero casarme con Mateo». Se hizo el silencio. Margarita miró a su hija, sin poder creer lo que oía. Mateo, ese muchacho que Bárbara había traído a casa hacía medio año. Un estudiante de alguna universidad de tercera, que trabajaba como mesero en un café. Margarita supo de inmediato que era de una familia humilde. Se leía en cada uno de sus movimientos, en su ropa barata, en su forma de hablar. «¿Qué?» La voz de Margarita se rompió en un grito. «¿Con ese don nadie?» Bárbara se estremeció, pero no retrocedió. «No es un don nadie. Es bueno. Me quiere. Solo sobre mi cadáver». Margarita dio un paso adelante, y Bárbara se pegó de espaldas a la ventana. «Jamás lo permitiré. ¿Me oyes? Jamás. Pero, mamá, ningún pero». Margarita sintió que todo hervía en su interior. «¿Te das cuenta de quién es? Un don nadie. No tiene dinero, ni contactos, ni futuro. Se la pasa sirviendo mesas. Bárbara, te arrastrará al fondo toda la vida. Solo tiene 22 años», gritó Bárbara en respuesta. Y por primera vez en muchos años,
Margarita vio en los ojos de su hija no sumisión, sino rebeldía. Está estudiando, trabajando, se está esforzando. No todos nacen con una cuna de oro. No te atrevas a hablarme así. Y tú no te atrevas a decidir por mí. Bárbara no pudo soportar la presión de su madre. Las lágrimas la ahogaban. Sus manos temblaban. Se apartó de la ventana donde estaba ahí. En un impulso desesperado, se levantó su amplia blusa casera. Margarita se quedó helada. Frente a sus ojos había un vientre abultado, grande. Claramente no era del primer mes de embarazo. El tiempo se detuvo. Margarita no podía moverse, no podía respirar. Miraba el vientre de su hija y en su cabeza pasaban fragmentos de pensamientos, demasiado rápidos para captarlos. Y así, sollozaba Bárbara, cubriéndose el rostro con las manos. ¿O se supone que crié a este bebé yo sola? Es tu nieto. Mamá, ¿tu nieto? Margarita se llevó lentamente una mano a la boca. El horror que sentía era físico. Le oprimía el pecho. No la dejaba respirar. ¿Estás embarazada?, susurró, aunque la respuesta era obvia. Bárbara se bajó la blusa y asintió, sin dejar de llorar. Margarita recorrió la habitación con la mirada, intentando ordenar sus pensamientos. Su vista se posó en el armario de su hija, en las pilas de blusas holgadas y sudaderas oversize que Bárbara había estado usando los últimos meses. El vientre es tan grande, su voz sonaba hueca. ¿De cuántas semanas estás? 36 semanas. Mamá. Bárbara se derrumbó en la cama, llorando a gritos. 36. Margarita se agarró la cabeza. Un bebé casi a término. Ya no se podía hacer nada al respecto. Empezó a caminar de un lado a otro de la habitación, como una fiera enjaulada. Sus pensamientos se arremolinaban, tratando de encontrar una salida, una solución, una forma de arreglar la situación. Pero no había salida. Un bebé, un escándalo, una vergüenza. ¿Qué dirían sus conocidos? ¿Sus socios de negocios? Toda esa gente de la alta sociedad que solo esperaba una oportunidad para chismear a sus espaldas. Ahora entiendo por qué empezaste a usar esa ropa holgada. Margarita se detuvo frente a su hija, para que no me diera cuenta, para ocultarlo. Me has estado mintiendo a la cara durante meses. Tenía miedo, gritaba Bárbara. Sabía que reaccionarías exactamente así, que no te importaría ni yo, ni el bebé. Solo te importa tu estatus, tu reputación. Margarita se giró bruscamente. Cállate. Ahora mismo. Había tanto frío en su voz que Bárbara se encogió y guardó silencio. Margarita se acercó, cerniéndose sobre su hija. Escúchame bien, dijo, pronunciando cada palabra lentamente. De todos modos, no te casarás con él. ¿Me oyes? Jamás. Te quedarás encerrada en casa y no saldrás de esta habitación. Lo que me faltaba, que alguien se entere de esta vergüenza. Pero, mamá, Bárbara se levantó de la cama. Es mi vida. ¿Por qué decides todo por mí? Quiero casarme con Mateo. Lo amo. Quiero una familia con él. Amor, resopló Margarita. Todavía eres una niña. No entiendes lo que es la vida. El amor se acaba. Solo quedan las cuentas, los problemas y las decepciones. Tú no conoces a Mateo. Mateo, dices. Margarita se quedó pensativa. Su mirada se perdió en la distancia. Ya estaba calculando opciones. Y con eso también hay que hacer algo. Había algo en su voz que hizo que Bárbara sintiera un escalofrío. Mamá, ¿qué estás planeando? Margarita no respondió. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Mamá. Bárbara corrió tras ella. Pero Margarita fue más rápida. Salió de la habitación y cerró la puerta. Sonó el cerrojo. Margarita había encerrado a su hija por fuera. Bárbara golpeó la puerta con los puños. Mamá, abre. No puedes encerrarme. Claro que puedo, respondió fríamente Margarita desde el otro lado. Siéntate y piensa en tu comportamiento. Y ni se te ocurra gritar. No quiero que el servicio escuche todo. Mamá, por favor. La voz de Bárbara se quebraba en histeria. No hagas una tontería. Mamá. Pero Margarita ya bajaba las escaleras. En su cabeza se estaba formando un plan. Tenía que actuar rápido, mientras Gregorio estuviera de viaje. Él era demasiado blando. No le permitiría hacer lo que era necesario. Pero ella sabía cómo proteger a su familia, su reputación, su nombre. Volvió al comedor, tomó su teléfono y abrió la lista de contactos. Encontró el nombre que necesitaba, un detective privado que ya la había ayudado en asuntos delicados en más de una ocasión. Hola, señor Sánchez. Habla Margarita de la Torre. Necesito información sobre una persona. Mateo, se interrumpió.
dándose cuenta de que ni siquiera sabía el apellido de ese muchacho. Arriba continuaban los golpes sordos en la puerta y los gritos de Bárbara. Alicia se asomó desde la cocina con cara de espanto. Señora Margarita, ¿qué está pasando? Nada que le incumba, cortó Margarita. Siga con su trabajo. Entró en su despacho y cerró la puerta. Se sentó en su escritorio y encendió la laptop. Lo primero que hizo fue entrar en las redes sociales de Bárbara. Conocía su contraseña desde que le había creado las cuentas. El principio de Margarita era simple: confía, pero verifica. Encontró fotos con ese tal Mateo. Tiernas selfies de pareja, paseos, cafés. En todas las fotos se veían felices. Bárbara resplandecía. En sus ojos había ese enamoramiento que Margarita había olvidado cómo entender hacía mucho tiempo. Debajo de una de las fotos había una etiqueta de ubicación, un café estudiantil, y un comentario de una amiga: Mateo, como siempre, trabajando. Así que ahí era donde trabajaba. Margarita anotó la dirección. Arriba se hizo el silencio. Bárbara, al parecer, se había agotado y había dejado de golpear la puerta. Margarita se imaginó a su hija sentada en el suelo junto a la puerta, abrazando su vientre y llorando. Por un segundo, solo por un breve segundo, sintió lástima por Bárbara. Su pequeña niña, que una vez le traía dibujos del kinder y se dormía abrazando un oso de peluche. Pero Margarita aplastó ese sentimiento rápida y decididamente. La lástima era un lujo que no podía permitirse. Ahora tenía que actuar. En su bolsillo vibró el teléfono. Bárbara. Llamaba desde el móvil que tenía en su habitación. Margarita rechazó la llamada y bloqueó el número de su hija. Luego abrió la laptop y comenzó a buscar información sobre ese Mateo. Encontró el apellido rápidamente. En la lista de amigos de Bárbara estaba su perfil. Mateo Ramírez, 22 años, estudiante de tercer año de la Facultad de Pedagogía. Margarita sonrió con desdén. Un maestro. Su hija quería casarse con un futuro maestro, un hombre que ganaría una miseria y viviría en un departamento de una recámara. No, eso no sucedería. Jamás. Tomó el teléfono y volvió a llamar al detective. Señor Sánchez. Mateo Ramírez. 22 años. Necesito todo. ¿Dónde vive? ¿Con quién? ¿Qué deudas tiene? Contactos. Cualquier cosa comprometedora. Todo lo que encuentre. Espero el informe para la noche. Al colgar, Margarita se reclinó en su silla. Tenía que resolver este problema de forma rápida y eficaz. Gregorio regresaría en 2 semanas, y para entonces no debía quedar ni rastro de Mateo Ramírez en la vida de Bárbara. Arriba se escuchó una nueva ola de indignación. Bárbara lloraba, encerrada en su habitación, pero Margarita no subió a verla. Tenía un trabajo que hacer, y siempre llevaba su trabajo hasta el final. Hacia la noche, el señor Sánchez envió un informe detallado. Margarita lo revisó, sentada en su despacho frente a su imponente escritorio de roble. Mateo Ramírez, 22 años, estudiante de tercer año de la Facultad de Pedagogía. Vive con su madre, Elena Ramírez, de 48 años, en un departamento de 2 recámaras en las afueras de la ciudad. La madre trabaja como contadora en una pequeña empresa de construcción. El padre murió hace 8 años de un infarto. Mateo trabaja como mesero en un café estudiantil, gana poco. Sin deudas, sin créditos, sin antecedentes penales. Una biografía limpia de un estudiante pobre común y corriente que intenta llegar a fin de mes. Margarita cerró la carpeta con el informe. El blanco perfecto, sin contactos, sin protección, sin palancas de influencia. A gente así era fácil quitarla del camino. Bastaba con presionar de la manera correcta. Al día siguiente, Margarita se despertó más temprano. Tomó el teléfono y marcó el número de su chofer. Prepara el coche. Salimos en 10 minutos. Subiendo para cambiarse, pasó por la habitación de Bárbara. Detrás de la puerta reinaba el silencio. Margarita se detuvo a escuchar. Ni un sonido. Su hija o dormía o simplemente estaba callada. En cualquier caso, eso le convenía. Se puso un estricto traje negro, se maquilló, se recogió el cabello en un moño apretado y se miró en el espejo. Frente a ella había una mujer acostumbrada a conseguir lo que quería. Una mujer que no conocía la palabra no. Margarita bajó, donde ya le esperaba el chofer junto a una camioneta negra. Se sentó en el asiento trasero y dio la dirección. Señora Margarita, esa no es una zona muy segura, señaló el chofer con cautela. Lo sé. Vámonos. El coche se deslizó por la ciudad. Margarita miraba por la ventanilla, observando cómo cambiaba gradualmente el paisaje. El centro, con sus boutiques y restaurantes caros, dio paso a zonas residenciales.
Luego aparecieron los multifamiliares de concreto. Las calles empeoraron, las casas se volvieron más grises, la gente en la calle vestía más sencillamente. Margarita nunca había estado en lugares así. Su vida transcurría en otro mundo, un mundo donde los departamentos cuestan millones y los coches se cambian cada 2 años. Al ver las fachadas desconchadas y los juegos infantiles oxidados, sintió una mezcla de asco y satisfacción. De ahí venía ese Mateo. Eso era lo que podía ofrecerle a su hija. El coche se detuvo frente a la entrada de uno de los edificios. Margarita salió, mirando a su alrededor. En el patio, unas señoras mayores conversaban en las bancas mientras los niños jugaban. Unos adolescentes fumaban junto a la entrada, observando el coche caro con indisimulada curiosidad. «Espéreme aquí», le dijo Margarita al chofer y se dirigió a la entrada. Los adolescentes se apartaron para dejarla pasar. Pasó junto a ellos sin dignarse a mirarlos y empujó la vieja puerta del edificio. Dentro olía a humedad y orines de gato. Las paredes estaban cubiertas de grafitis. El elevador no funcionaba. Un letrero en la puerta informaba que llevaba 3 meses en reparación. Margarita hizo una mueca y comenzó a subir por las escaleras. Sus tacones resonaban en los escalones de concreto. 5º piso. Se detuvo frente a la puerta correcta, recuperó el aliento y tocó el timbre. Desde adentro se oyeron pasos. La puerta se abrió y en el umbral apareció una mujer de mediana edad en bata de casa. Doña Elena. Tenía el rostro cansado de alguien que trabaja mucho y descansa poco. Mechones grises asomaban entre su cabello castaño. Alrededor de sus ojos había profundas arrugas. Sí, miraba con desconcierto a la elegante desconocida. Elena Ramírez, Margarita hablaba cortésmente, pero su voz tenía un matiz metálico. Necesito hablar con usted. Sobre su hijo. La mujer palideció. ¿Le pasó algo a Mateo? No, Margarita dio un paso adelante. Todavía no. ¿Puedo pasar? Doña Elena se hizo a un lado, desconcertada, dejando pasar a la visitante. Margarita entró en el estrecho pasillo y examinó el departamento con la mirada. 2 recámaras, muebles viejos, papel tapiz descolorido, limpio, pero pobre, muy pobre. Pase, por favor. Doña Elena la guió a una pequeña sala. Siéntese. ¿Quiere un té? No es necesario. Margarita se sentó en el sofá desgastado, cruzando las piernas. Esto no tomará mucho tiempo. Doña Elena se sentó en un sillón frente a ella, retorciendo nerviosamente el borde de su bata. Claramente no entendía quién era esa mujer ni qué quería. Soy la madre de Bárbara de la Torre, comenzó Margarita, observando su reacción. El rostro de doña Elena se iluminó. Ah, Barbarita. Sonrió. Mateo habla tanto de ella. Una chica maravillosa. Estoy tan contenta de que se hayan conocido. Quería presentárnoslas. Pero nunca se dio la ocasión. Exacto, la interrumpió Margarita. Nunca se dio la ocasión. ¿Y sabe por qué? La sonrisa en el rostro de doña Elena se desvaneció. Porque él entiende perfectamente quién es. Margarita recorrió la habitación con un desprecio evidente. ¿Y a dónde se está metiendo? Disculpe. No entiendo. Usted vive en un departamento de 2 recámaras en las afueras. Margarita hablaba lento y claro. Trabaja como contadora por una miseria. Su hijo es un estudiante que sirve mesas para ganar algo de dinero. ¿Y de verdad cree que él es un partido adecuado para mi hija? Doña Elena palideció. Sus manos se cerraron en puños. Mi familia puede que no sea rica, pero somos gente honesta, dijo en voz baja pero con firmeza. Mateo es un buen chico. Estudia. Trabaja. Nunca ha andado en malas compañías. Un buen chico. Margarita sonrió con desdén, que se metió en la cama de mi hija y la embarazó. Doña Elena se quedó helada. El color desapareció por completo de su rostro. ¿Qué? ¿Bárbara está embarazada? Continuó fríamente Margarita. De 36 semanas. El bebé nacerá de un día para otro. Y su buen chico planea casarse con ella. ¡Qué conmovedor! La mujer se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros comenzaron a temblar. Yo no sabía. Mateo no me dijo nada. Claro que no le dijo. Porque entiende la tontería que es. Margarita se inclinó hacia adelante. Hablemos claro. Doña Elena, ¿qué puede darle su hijo a mi hija? ¿Acaso entiende en qué se está metiendo? La mujer levantó lentamente la cabeza. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Pero, ¿qué es lo que quiere? Dijo con la voz entrecortada. Ellos se aman. ¿Acaso no es eso lo más importante? Margarita soltó una carcajada. Su risa era fría y dura. Llenó la pequeña habitación. Amor, usted vive en un cuento de hadas.
Doña Elena. El amor no alimenta a un bebé, no paga las cuentas, no asegura un futuro digno. Su hijo es un estudiante sin dinero, sin contactos y sin perspectivas. Mi hija es la heredera de una fortuna multimillonaria. ¿De verdad cree que esto puede funcionar? Pero el bebé. Del bebé me encargaré yo, cortó Margarita. Pero de su hijo tenemos que hablar. Abrió su costoso bolso de piel y sacó un sobre. Lo colocó sobre la mesita de centro desgastada entre ellas. Le daré dinero, mucho dinero, y él desaparecerá para siempre de la vida de mi hija, dijo lentamente, saboreando cada palabra. Doña Elena miró el sobre sin tocarlo. ¿Quiere comprar a mi hijo? Quiero comprar su silencio y la ausencia de él. Margarita se reclinó en el respaldo del sofá. En este sobre hay 3 millones de pesos. En efectivo. Podrá mudarse a un departamento decente, comprarse algo bonito, asegurarse una vejez digna. Y su hijo podrá terminar la universidad sin romperse la espalda en un café. ¿A cambio de qué? La voz de doña Elena temblaba. ¿De que abandone a una joven embarazada con su hijo? ¿De que él viva su vida? ¿Y mi hija la suya? Margarita se inclinó hacia adelante. Entiéndalo. Esto no está a discusión. Su hijo desaparecerá de su vida de una forma u otra. La única pregunta es cómo. ¿Y si no? Doña Elena la miró a los ojos. En ellos brilló algo de obstinación. Si nos negamos. Margarita sonrió. Era la sonrisa de un depredador que ve a su presa herida. Entonces los haré polvo a los dos, dijo en voz baja, pero cada palabra sonaba como un golpe. Usted trabaja como contadora, ¿verdad? No será difícil encontrar a alguien que la incrimine. Facturas falsas, fraudes con documentos, ingresos no declarados. Le darán 1 o 2 años y terminará en la cárcel. Doña Elena la miraba con horror. Usted no puede. Claro que puedo, sonrió Margarita. Tengo contactos en el SAT, en la policía, donde sea necesario. Una sola llamada será suficiente. Y créame, me aseguraré de que el caso sea sólido. Pero yo no he hecho nada malo. ¿Y a quién le importa? Margarita se encogió de hombros. Aparecerán documentos, testigos, peritajes, todo lo que haga falta. El sistema judicial moderno es muy flexible si sabes qué botones presionar. La mujer se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros se sacudían por sollozos silenciosos. Y con su hijo, continuó Margarita, deleitándose con su obra. También se puede arreglar algo. Sustancias prohibidas en su bolsillo. Por ejemplo, o una golpiza en una pelea de borrachos. O cualquier otra cosa. Encontraré alguna maldad para deshacerme de él. Creatividad no me falta. Doña Elena levantó la cabeza. Su rostro estaba mojado por las lágrimas. Es usted un monstruo, susurró. Soy una madre, la corrigió Margarita, que protege a su hija de un error que podría arruinarle la vida. Así que elija. Doña Elena, 3 millones y una vida tranquila y cómoda. O la cárcel para usted y un futuro arruinado para su hijo. ¿Qué prefiere? Un pesado silencio se instaló en la habitación. Doña Elena miraba el sobre la mesa. Margarita veía cómo luchaba en su interior. El instinto maternal contra los principios. El miedo contra el orgullo. ¿Cuánto tiempo tengo? Preguntó finalmente la mujer con voz apagada. Hasta la noche, Margarita se levantó del sofá. Para la noche. Espero que su hijo se ponga en contacto con Bárbara y le diga que no quiere tener nada más que ver con ella. Que invente cualquier excusa. No me importa. Lo importante es que desaparezca de su vida para siempre. Se dirigió a la salida, pero en la puerta se dio la vuelta. Y una cosa más. Doña Elena. Si me entero de que su hijo le contó a Bárbara sobre mi visita, hizo una pausa. Las cosas se pondrán muy feas para ustedes. Recuperaré el dinero y cumpliré mis amenazas. ¿Entendido? La mujer asintió, sin levantar la vista. Margarita abrió la puerta y salió al pasillo. A sus espaldas, escuchó cómo doña Elena rompía a llorar a gritos, pero eso no la conmovió. Bajó las escaleras, salió a la calle donde le esperaba el coche. El chofer le abrió la puerta. Margarita se sentó en el asiento trasero, sacó un espejo y se retocó el labial. A casa, ordenó secamente. El coche se puso en marcha. Margarita miraba por la ventana los grises edificios de apartamentos que pasaban. Un sentimiento de satisfacción se extendía por su pecho. Trabajo hecho. Limpio. Rápido. Eficaz. Un problema menos, murmuró para sí misma, sin poder contener una sonrisa. No dudaba de que doña Elena aceptaría su oferta. La gente como ella no tiene elección. Son demasiado débiles para luchar, demasiado asustados para resistirse.
3 millones para ellos era una fortuna. Tomarían el dinero y harían lo que fuera necesario. Y Bárbara lo superaría. Era joven, guapa, rica. Encontraría a alguien adecuado, alguien de su círculo. Y a ese tal Mateo lo olvidaría como se olvida un mal sueño. Margarita cerró los ojos, reclinándose en el asiento. Aún faltaban 20 minutos para llegar a casa. Podía descansar un poco. El día había sido duro, pero productivo. No pensaba en Bárbara, encerrada en su habitación. No pensaba en doña Elena, llorando sobre un sobre con dinero. No pensaba en Mateo, a quien hoy le tocaría romperle el corazón a la chica que amaba. Margarita solo pensaba en que el problema estaba resuelto, que la reputación de la familia estaba a salvo, que ella, como siempre, había tomado el control de todo y que a veces, para proteger a quienes amas, tienes que ser un monstruo. Pero a Margarita de la Torre nunca le había asustado ser un monstruo. Precisamente por eso la llamaban la Reina de Hielo. Margarita regresó a casa alrededor de las 4 de la tarde. El coche se detuvo en la puerta de la residencia y ella salió sin prisa, ajustándose el bolso en el hombro. Subió los escalones del porche y abrió la puerta. En el vestíbulo la recibió Alicia. El rostro de la cocinera estaba pálido. En sus ojos se leía la ansiedad. Señora Margarita, se secó las manos apresuradamente en el delantal. La señorita Bárbara está mal. Lleva una hora quejándose de dolor. No sé qué hacer. Margarita se quedó helada en el umbral. ¿Qué significa que se queja de dolor? No lo sé. Alicia se retorcía las manos. Grita, llora, dice que tiene contracciones. Quería llamar una ambulancia, pero usted dijo que no saliera de su cuarto. Contracciones. Margarita sintió que todo se le helaba por dentro. 36 semanas. Era pronto. Demasiado pronto. Se quitó los zapatos y corrió escaleras arriba. El corazón le latía con fuerza en la garganta. Al llegar a la puerta de la habitación de Bárbara, giró la llave en la cerradura con manos temblorosas y abrió la puerta de par en par. Lo que vio la hizo detenerse en seco. Bárbara yacía en el suelo junto a la cama, doblada por la mitad. Su rostro estaba empapado de sudor y lágrimas. El cabello se le pegaba a la frente. Gemía, apretándose el vientre con las manos. A su alrededor se extendía un charco. Había roto aguas. Bárbara. Margarita corrió hacia su hija y se arrodilló a su lado. ¿Qué pasa? ¿Cuándo empezó esto? Mamá, Bárbara la miró con ojos llenos de dolor. Empezó esta mañana. Después de que te fuiste. Grité. Golpeé la puerta. Pero nadie vino. Margarita sintió que algo se rompía en su interior. Por la mañana. Hacía más de 6 horas. Alicia. Gritó. Trae toallas. Sábanas limpias. Rápido. La cocinera llegó corriendo con un montón de ropa de cama. Margarita tomó su teléfono y marcó el número de un médico conocido. El doctor Gutiérrez ya la había ayudado en situaciones delicadas en más de una ocasión. De esas que los extraños no debían conocer. Doctor Gutiérrez. Necesito su ayuda urgentemente, hablaba rápido, tratando de que no le temblara la voz. Es un parto. Venga de inmediato. A mi casa, señora de la Torre. Pero la paciente debería. Venga ahora. Le espetó y colgó. Bárbara volvió a gemir. Su cuerpo se convulsionó. Las contracciones venían una tras otra, casi sin pausa. Mamá, me duele, lloraba. Me duele mucho. Margarita no sabía qué hacer. Se sentía completamente impotente. Aguanta, le acariciaba la cabeza a Bárbara. El doctor ya viene. Aguanta, hija. Los 20 minutos se hicieron eternos. Alicia corría entre la habitación y la cocina, trayendo agua, toallas, todo lo que pudieran necesitar. Margarita sostenía la mano de su hija, sintiendo cómo le apretaba los dedos con una fuerza increíble en cada contracción. Finalmente, sonó el timbre. Alicia corrió a abrir. Un minuto después, el doctor Gutiérrez entró en la habitación con su maletín médico. Buenas tardes, evaluó rápidamente la situación. ¿Hace cuánto empezaron las contracciones? Más de 6 horas, Margarita se apartó para dejarle espacio. El médico frunció el ceño, pero no dijo nada. Examinó a Bárbara. Comprobó la dilatación. Dilatación completa. Vamos a tener a este bebé ahora. Se volvió hacia Margarita. Necesitaré ayuda. ¿Puede? Margarita asintió, aunque por dentro todo se le encogía de miedo. La siguiente media hora fue una pesadilla. Bárbara gritaba, lloraba, suplicaba que todo terminara. Margarita la sostenía por los hombros, susurrándole palabras de aliento sin saber muy bien qué decía. El doctor Gutiérrez trabajaba con rapidez y profesionalismo, dando órdenes.
Puja otra vez y muy bien. Una vez más. Y de repente, se escuchó un llanto agudo y penetrante de un recién nacido. Margarita levantó la cabeza. En las manos del médico había un bultito diminuto, cubierto de sangre y una capa blanquecina. Es un niño, muy pequeño, flaquito, pero vivo. Felicidades. El doctor Gutiérrez cortó el cordón umbilical y envolvió al bebé en una sábana limpia. Es prematuro. Pesa alrededor de 2,5 kilos. Colocó al bebé sobre el pecho de Bárbara. La joven abrazó a su hijo con sus brazos, apretándolo contra sí. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ahora eran lágrimas diferentes. No de dolor, sino de alivio y una felicidad increíble. Mi bebé, susurraba, besando su cabecita. Mi pequeñito. Margarita los miraba y no sabía qué sentir. Era su nieto, sangre de su sangre. Pero en lugar de alegría, solo había un vacío en su interior. El doctor Gutiérrez terminó todos los procedimientos necesarios. Se lavó las manos y recogió sus instrumentos. Señora de la Torre, la tomó del codo y la llevó a un lado. Usted entiende que el bebé es prematuro. Necesita supervisión médica. Preferiblemente una incubadora. Monitoreo constante. Está débil. Podría haber complicaciones. Sí, asintió Margarita sin mirarlo. Por supuesto. Lo arreglaré todo. Y la madre necesita descansar, continuó el médico. El parto fue difícil. Que descanse. Que recupere fuerzas. Bien. Gracias, doctor Gutiérrez. Acompañó al médico hasta la puerta. Le entregó un sobre con dinero. Y ni una palabra a nadie, añadió en voz baja. Por supuesto, asintió el médico y se fue. Margarita regresó a la habitación. Alicia ya había limpiado todo y cambiado las sábanas de la cama. Bárbara yacía, abrazando al bebé dormido. Su rostro estaba agotado, pero en sus ojos brillaba una nueva fuerza. Mamá, miró a Margarita. Es tu nieto. Mira qué pequeño, qué indefenso. Margarita se acercó y miró al bebé. Un rostro diminuto y arrugado, dedos delgados, un poco de pelo ralo en la cabeza. Dormía, resoplando por la nariz. ¿Y qué piensas hacer ahora? Trató de hablar con indiferencia, pero su voz sonó áspera de todos modos. Bárbara la miró con ojos radiantes. Mateo y yo criaremos a nuestro hijo. En su voz había una confianza absoluta. Lo llamaré ahora mismo. Le diré que el bebé ya nació. Se pondrá muy feliz. Margarita sonrió con ironía, pero no dijo nada. Que se alegrara por ahora. Muy pronto esa alegría terminaría. Descansa, se dio la vuelta para salir. Necesito hacer unas llamadas. Salió de la habitación, cerrando la puerta. En el pasillo se detuvo, apoyándose en la pared y cerrando los ojos. Sentía náuseas. Había visto nacer a ese niño. Había visto la sangre. Había oído los gritos de su hija y no había sentido nada más que irritación. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué no podía sentir ni una pizca de emociones humanas normales? Margarita bajó. Le pidió a Alicia que le trajera un té. Se sentó en la sala y sacó su teléfono. Unas horas más tarde, trajeron a la casa una cuna, ropa de recién nacido, pañales, biberones, todo lo necesario. Los repartidores lo instalaron todo rápidamente en la habitación de Bárbara. Por la noche, Margarita subió a ver cómo estaba su hija. Bárbara estaba sentada en la cama con el teléfono en la mano. El bebé dormía en la cuna a su lado. El rostro de la joven estaba tenso. No contesta, murmuró, mirando la pantalla. Le he llamado 10 veces. El teléfono está apagado. A lo mejor está ocupado, dijo Margarita con indiferencia, pero acabo de dar a luz. Necesita saberlo. Tarde o temprano se enterará. Margarita salió de la habitación. Una fría satisfacción se extendía por su interior. Todo iba según el plan. Doña Elena había cumplido su parte del trato, obligando a su hijo a apagar el teléfono y no comunicarse. Al día siguiente, Bárbara volvió a llamar una y otra vez. El teléfono de Mateo seguía sin estar disponible. Por la noche, ya no podía quedarse quieta. Daba vueltas por la habitación con el bebé en brazos, llorando, marcando el número una y otra vez. Mamá, ¿pasó algo? Corrió al despacho de Margarita. Mateo no contesta desde hace 2 días. ¿Y si le pasó algo? ¿Deberíamos llamar a la policía? Tranquilízate. Margarita ni siquiera levantó la vista de sus documentos. No le ha pasado nada. ¿Cómo lo sabes? Simplemente lo sé. Al tercer día, Bárbara comenzó a tener ataques de histeria. No comía. No dormía. Solo lloraba y llamaba a un número no disponible.
El bebé gritaba en su cuna, pero ella apenas se acercaba a él. Alicia alimentaba al pequeño con biberón, le cambiaba los pañales, lo mecía cuando lloraba. Margarita entró en la habitación de su hija la noche del tercer día. Bárbara estaba sentada en el alféizar de la ventana, abrazando sus rodillas. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. ¿Te abandonó? Margarita se sentó en el borde de la cama. En su voz había un tono de regocijo. Te dije que todas esas palabras sobre el amor y la familia eran solo eso, palabras, bonitas, pero vacías. No, Bárbara negaba con la cabeza. Él no es así. Dijo que me amaba. Todos dicen lo mismo hasta que llega el momento de la responsabilidad. Margarita sonrió con desdén. Nació el bebé y él se esfumó. La historia de siempre. Mientes, gritó Bárbara. Tú hiciste algo. Fuiste tú. Lo sé. No digas tonterías. Margarita se levantó. Yo ni siquiera conozco a ese Mateo tuyo. Él tomó su propia decisión, porque se dio cuenta de que no podía con esto. Bárbara rompió a llorar, hundiendo el rostro en sus rodillas. Margarita salió de la habitación, dejando a su hija sola con su dolor. Pasó otra semana. Bárbara apenas se levantaba de la cama. No comía. No bebía. El bebé lloraba en la cuna y ella solo se volvía hacia la pared. Llévenselo, susurraba cuando Alicia le traía al niño. No quiero verlo. Llévenselo. Margarita observaba a su hija y comprendía que la situación se le estaba yendo de las manos. Bárbara se hundía en la depresión cada día más. No tocaba al bebé. No quería cargarlo. Gritaba cuando el niño lloraba. Sáquelo de aquí. Gritaba histéricamente. No lo quiero. Todo es por su culpa. Por el Mateo me abandonó. Margarita llamó a un psiquiatra conocido y le explicó la situación. Depresión posparto. Requiere hospitalización. Vengan por la noche, dijo. En silencio, sin hacer ruido. Por la noche. Un coche sin distintivo se detuvo frente a la casa. 2 enfermeros con batas blancas subieron a la habitación de Bárbara. Margarita ya le había dado a su hija un fuerte sedante. La joven estaba sentada en la cama, aturdida y casi sin reaccionar a lo que sucedía. Bárbara, ¿necesitas tratamiento? Margarita le acariciaba el pelo. No será por mucho tiempo. Volverás cuando te sientas mejor. Bárbara la miraba con ojos vacíos. Mateo, ¿dónde está Mateo? Vendrá, mintió Margarita. Cuando vuelvas, él estará esperándote. Los enfermeros tomaron a Bárbara con cuidado por los brazos y la llevaron hacia la salida. Caminaba dócilmente, casi sin resistirse. En la puerta se dio la vuelta y miró la cuna donde yacía su hijo. Mi bebé, susurró. Lo cuidaremos, le aseguró Margarita. Vete. Necesitas descansar. Se llevaron a Bárbara. Margarita se quedó de pie en la habitación vacía. En la cuna, el bebé dormitaba tranquilamente, tan pequeño, tan indefenso. Margarita se acercó, lo miró y se dio cuenta de que no sentía nada, ni amor, ni lástima, ni ternura, solo un frío vacío. Margarita no durmió en toda la noche. Se sentó en su despacho, mirando la oscuridad tras la ventana, y comprendió que había llegado a un callejón sin salida. Bárbara en una clínica psiquiátrica. Gregorio regresaría en una semana. Y arriba, en una cuna, yacía un bebé de cuya existencia nadie debía enterarse. Subió a la habitación varias veces durante la noche. El bebé dormía, sollozando de vez en cuando en sueños. Alicia lo alimentaba según el horario, le cambiaba los pañales, lo mecía. Pero Margarita veía las preguntas en los ojos de la cocinera. Preguntas para las que no había respuestas. Para la mañana, la solución maduró por sí sola. Fría, dura, la única posible. Tenía que deshacerse de ese niño. De inmediato, antes de que alguien se enterara. No pensaba en que era su nieto. No pensaba en los dedos diminutos, en el rostro indefenso. Margarita había aprendido hacía mucho tiempo a desconectar sus emociones cuando se trataba de supervivencia. Y ahora se trataba precisamente de eso, la supervivencia de su reputación, de su estatus, de su mundo. A las 7 de la mañana subió. Alicia ya estaba despierta y preparaba el desayuno. Margarita entró en la habitación donde estaba la cuna. El bebé dormía, resoplando por la nariz. Tenía solo 8 días. Margarita tomó una sábana limpia y envolvió al niño con cuidado. Se movió, pero no se despertó. Lo colocó en la cuna portátil y la agarró por los bordes. La estructura era ligera, plegable. Señora Margarita, Alicia apareció en la puerta. ¿La ayudo? No, respondió bruscamente Margarita. Vaya a la cocina y no deje entrar a nadie en la casa hasta que yo vuelva. Alicia abrió la boca para decir algo,
pero al encontrarse con la mirada de su patrona, solo asintió y se fue. Margarita bajó con la cuna por las escaleras, la sacó por la puerta de servicio para no llamar la atención. La metió en la cajuela de su coche, se sentó al volante y encendió el motor. Le temblaban las manos. Margarita apretó el volante, obligándose a calmarse. Tenía que hacerlo. No había otra salida. El niño iría a un orfanato, sería adoptado por gente buena, tendría una vida normal. Sin ella, sin Bárbara, sin toda esa pesadilla. Salió de la propiedad y condujo por la ciudad. Sabía exactamente a dónde se dirigía, al viejo tiradero industrial en las afueras. Allí podría dejar la cuna de manera que la encontraran rápidamente. El niño no pasaría frío, no se quedaría solo mucho tiempo. Alguien lo vería sin falta. Así se convencía a sí misma durante todo el camino. El tiradero estaba fuera de la ciudad, entre almacenes abandonados y naves semiderruidas. Margarita tomó un camino de terracería. El coche saltaba en los baches. Finalmente, aparecieron las montañas de basura. Se detuvo al borde del tiradero. Salió del coche. El aire era frío y olía a quemado y a podrido. A lo lejos, graznaban los cuervos. Margarita abrió la cajuela y sacó la cuna. El bebé se despertó y comenzó a lloriquear. «SHHH», susurró maquinalmente. «Todo va a estar bien». Caminó unos metros hacia el tiradero y colocó la cuna en un área relativamente limpia, no lejos del camino. Ahí seguro que la verán. Cubrió al bebé con la cobija, ajustándola bien. Él la miraba con los ojos muy abiertos y en silencio, como si entendiera lo que estaba pasando. Margarita se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el coche, sin mirar atrás. Si miraba atrás, no podría irse. Lo sabía, así que siguió adelante, sin detenerse, sin reducir el paso. «Disculpe, ¿me permite llevármela para mi hermanita?» Margarita se sobresaltó y se giró. A unos 20 metros de ella había un joven de unos 18 años con una chamarra gastada. Señalaba la cuna con la mano. Sus miradas se cruzaron. Margarita vio cómo los ojos del joven se abrían de sorpresa, cómo recorría con la vista su coche caro, su elegante abrigo, su rostro cuidado. Palideció. El corazón se le fue a los pies. La había visto. Había visto cómo dejaba la cuna. Margarita se subió al coche y pisó el acelerador a fondo. El coche arrancó bruscamente, levantando polvo. Corría por el camino de tierra, sin distinguir el camino. En el espejo retrovisor vio la figura del joven que se acercaba a la cuna. Salió a la carretera y solo entonces se permitió respirar. Le temblaban tanto las manos que tuvo que detenerse en el acotamiento. Apoyó la cabeza en el volante, tratando de calmar su corazón desbocado. La había visto. ¿Pero habría visto las placas? ¿Recordaría la marca del coche? No, estaba demasiado lejos. Y además, había miles de camionetas negras como esa en la ciudad. No la encontrarían. No podrían. Margarita normalizó su respiración, se arregló el cabello y se miró en el espejo. Un rostro pálido, las pupilas dilatadas. Parecía como si acabara de cometer un crimen, porque lo había cometido. Encendió el coche y condujo a casa, tratando de no exceder el límite de velocidad, de no llamar la atención. Durante todo el camino, una idea le daba vueltas en la cabeza. ¿Y si lo recordaba? ¿Y si llamaba a la policía? El joven, llamado Antonio, estaba de pie junto a la cuna, sin poder creer lo que veía. Cuando apartó la cobija, vio a un bebé vivo, real, que una ricachona loca acababa de abandonar. «Maldita sea», retrocedió, casi cayéndose. «Loca, ¿cómo se puede tirar a un niño como si fuera cualquier cosa?» El bebé lloraba suavemente. Antonio lo tomó en brazos con cuidado, lo apretó contra su pecho, tratando de calentarlo. «Tranquilo, tranquilo, pequeño», murmuraba. Ya todo va a estar bien». Caminó rápidamente hacia la carretera. Antonio vivía cerca, en una casa vieja con su hermana menor y su madre. Había ido al tiradero en busca de algo útil. No tenían mucho dinero. Cualquier cosa servía. Y había encontrado algo. Solo que no lo que esperaba. Al llegar a su casa, le entregó el bebé a su madre asustada y corrió a la estación de policía. Entró corriendo a la delegación, sin aliento y agitado. Allá una mujer abandonó a un bebé en el tiradero. Le soltó al oficial de guardia. El policía, un hombre mayor con cara de cansado, levantó la vista. «Cálmate, muchacho. A ver, ¿qué pasó?» Antonio se lo contó todo. Cómo vio el coche caro, cómo la mujer dejó la cuna y se fue, cómo encontró al bebé dentro. «¿Y dónde está el niño ahora?» El policía tomó una pluma y comenzó a escribir.
En mi casa. Con mi mamá. Vine corriendo para acá. Está bien. Dame tu dirección. Ahorita mando una patrulla para que recojan al bebé. ¿Recordaste el número de las placas? La marca. El color. Antonio frunció el ceño, tratando de recordar. Era negra. Una camioneta grande. Las placas, vaciló. No las recuerdo. Estaba en shock. Y luego, cuando se fue, corrí hacia la cuna. No estaba pensando en el coche. ¿Recordaste a la mujer? Su cara. ¿Alguna seña particular? Estaba lejos. Antonio se frotó la frente, tratando de recordar los detalles. Estaba pensando en otra cosa. No tuve tiempo de fijarme en ella mientras el bebé lloraba. Solo vi que vestía muy caro. Un abrigo elegante, un peinado perfecto. Rica, de eso no hay duda. El policía suspiró. Entiendo. Eso complica las cosas. Sin las placas. Es casi imposible buscar. Hay cientos de camionetas así en la ciudad. Pero la van a buscar, ¿verdad? Antonio se inclinó sobre el escritorio. No pueden dejarlo así. Abandonó a un bebé. A un bebé vivo. La buscaremos, asintió el oficial. Claro que sí. Por ahora. Nos ocuparemos del pequeño. El DIF lo recogerá y lo llevarán a una casa cuna. Y con tu descripción, haremos un retrato hablado. Una hora después, un coche de servicios sociales llegó a casa de Antonio. Un médico examinó al bebé y constató que estaba bien, solo con una ligera hipotermia. Envolvieron al niño en una manta caliente y se lo llevaron. La madre de Antonio lloraba al despedirse del pequeño. Tan chiquito, tan indefenso, sollozaba. ¿Cómo es posible? Antonio se sentó en la cocina, con la cabeza entre las manos. No podía quitarse de la mente el rostro de aquella mujer. Lo había visto solo por un segundo, pero se le había quedado grabado en la memoria. Hermosa, fría, asustada, con los ojos llenos de terror. Tenía miedo de que la reconocieran. En la policía abrieron un caso. Interrogaron a Antonio de nuevo, anotaron todos los detalles que pudo recordar. Hicieron un retrato hablado, comenzaron a revisar las cámaras de las carreteras que llevaban al tiradero, pero había pocas. Era una zona industrial, abandonada. Encontraron algunas grabaciones, pero la calidad era pésima. Siluetas borrosas de coches, placas ilegibles. Seguiremos buscando, aseguró el detective, pero sin una pista concreta. Esto tomará mucho tiempo, quizás demasiado. El caso quedó estancado. El bebé terminó en una casa cuna. Recibió un nombre temporal y un número. El pequeño niño número 47, como lo registraron en los documentos, a la espera de ser adoptado o de que encontraran a sus padres. Mientras tanto, Margarita regresó a casa, se dio una ducha caliente y se cambió de ropa. Alicia la recibió en el vestíbulo con una mirada interrogante, pero no preguntó nada. Simplemente asintió y volvió a la cocina. Margarita entró en su despacho, cerró la puerta, se sentó en su sillón y se permitió exhalar. Todo había terminado. El niño había desaparecido. Bárbara estaba en la clínica. En una semana regresaría Gregorio, y le diría que su hija se había ido a estudiar a la capital. Todo volvería a su lugar. El problema estaba resuelto. Solo que, ¿por qué sentía un vacío tan grande por dentro? Margarita se sirvió un whisky y se lo bebió de un trago. Luego otro. El alcohol le quemaba la garganta, pero no ayudaba. El vacío no se iba. Se acercó a la ventana y miró el jardín. El otoño había pintado los árboles de colores carmesí y dorados. Hermoso. Perfecto. Como todo en su vida. Solo que ahora, esa vida perfecta estaba construida sobre mentiras, miedo y un crimen. Margarita cerró los ojos. No era momento para debilidades. Hizo lo que tenía que hacer. Protegió a su familia, salvó su reputación. Eso era lo principal. Todo lo demás eran detalles. Pasó una semana. Gregorio regresó de su viaje de negocios. Cansado pero satisfecho. Los negocios iban bien. Margarita lo recibió en la puerta con una sonrisa. Como te extrañé, la abrazó y la besó. Qué bien se está en casa. Entraron en el comedor. Alicia había servido la cena. Gregorio se sentó a la mesa y miró a su alrededor. ¿Y Bárbara? Frunció el ceño. No la oigo. Margarita se sentó frente a él, desplegando elegantemente la servilleta. Decidió cambiarse de universidad y se fue a la capital, dijo con calma, sonriendo. Creo que es una decisión muy importante para ella. Es hora de que empiece su vida independiente. ¿A la capital? Gregorio se sorprendió. Qué repentino. No me dijo nada. La decisión la tomó muy rápido. Margarita bebió un sorbo de vino.
Ya conoces a nuestra hija. Impulsiva. Llamó. Dijo que había encontrado un buen programa. Hizo las maletas y se fue. Quiero hablar con ella. Ahora no. No la distraigas. Margarita bebió más vino. La adaptación. Un lugar nuevo. Prometió llamar ella misma cuando se instale. Gregorio asintió, aunque en sus ojos se leía la duda, pero no insistió. Confiaba en su esposa. Siempre había confiado. Y Margarita siguió sonriendo, siguió interpretando el papel de madre solícita y esposa amorosa. Y con cada palabra de mentira, el vacío en su interior se hacía más y más grande. Así, el estatus resultó ser más importante para Margarita que los sentimientos de los demás. Más importante que su hija, que su nieto, más importante que todo. Había cometido tantos errores de los que solo ella sabía. Y cada noche, esos errores la visitaban en sus pesadillas. El pequeño rostro de un bebé, Bárbara llorando, los ojos asustados de un joven en un tiradero. Pero por la mañana, Margarita se despertaba, se ponía la máscara de fría seguridad y seguía viviendo, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destruido las vidas de 3 personas para preservar su mundo perfecto.